Es la última clase de esta unidad temática, ¿ya? Por lo tanto, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Recordando aspectos de unidades temáticas anteriores y de esta misma unidad, de las clases anteriores. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan la señorita? ¿Me escuchan? Creo que mi voz se escucha. Bien, entonces, en esta unidad temática que corresponde a la farmacología cardiovascular, renal y hematológica, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar dos temas relacionados con la farmacología cardiovascular que corresponde al tratamiento de la hipertensión arterial y al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Dos enfermedades crónicas degenerativas de carácter multifactorial y poligenético, ¿ya? La hipertensión ya es un problema de salud pública. Bien, entonces, ¿qué conocemos o qué tenemos? ¿Ya? En la unidad temática 2 nos ocupamos del sistema nervioso autonómico. ¿Ya? Yo les decía, quien domina el sistema nervioso autonómico domina la farmacología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estudiamos grandes grupos de fármacos agonistas y antagonistas, adrenérgicos como polinéticos, ¿ya? Y sobre todo identificamos sus dianas de actuación, que son los receptores, ¿ya? Luego, en la unidad temática 3 nos ocupamos de la farmacología del sistema nervioso central, ¿ya? Si bien es cierto, no hay una relación directa entre estos grupos de fármacos y la función cardíaca, pero sí indirecta, sobre todo por las reacciones adversas que vamos a comentar ahora. Y en la clase anterior a esta, ya en esta unidad temática, se han ocupado de los diuréticos, un grupo importante de fármacos, ¿ya? Y de trascendencia en el manejo de hipertensión como en el manejo de insuficiencia cardíaca. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy día? ¿Ya? Identificar estrategias terapéuticas farmacológicas para hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, ¿ya? Vamos a diferenciar la magnitud en cuanto al número de fármacos en ambas estrategias farmacológicas, ¿ya? O cómo encontramos clasificados o a qué grupos farmacológicos vamos a encontrar aquí. Y el tema de fondo, farmacocinética y farmacodinamia, que es lo que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Luego nos ocuparemos de las reacciones adversas, contraindicaciones, interacciones. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la capacidad de valorar riesgo-beneficio, costo-beneficio, beneficio-conveniencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las preguntas de rigor ahora? ¿Qué tenemos que conocer ahora? Perdón. Bien, ustedes ya dominan lo que es los mecanismos fisiológicos de la presión arterial. ¿Cuáles son estos mecanismos que regulan la presión arterial? Ya, y esto ya lo conocen.
que ya desarrollaron su curso de fisiología. Y no solo de presión arterial, también cómo o cuál es el mecanismo fisiológico molecular de la célula cardíaca, ¿ya? Fisiopatología de la hipertensión, eso también ya lo han desarrollado. Porque en su curso de fisiopatología lo han desarrollado, ¿sí? Sí, porque el curso de fisiopatología va a la parte, ¿no? Entonces ustedes van a hacer aquí farmacología del asma bronquial, que ustedes ya han hecho más. La doctora Segura Legrand del asma, ¿no? Es su tema favorito, ¿ya? No le cuente, porque a veces mi amiga es infidente. ¿Cómo puede decir eso? ¿Ya? Luego, el tema de interés, la clasificación de los antihipertensivos. ¿Cuáles son los grupos de fármacos que tienen acción hipotensora, vasodilatadora? ¿Ya? Y de cada grupo vamos a diferenciar farmacocinética y farmacodinamia, y luego, por ende, las RAMs, contraindicaciones para determinar beneficio y conveniencia, ¿ya? En ambos grupos de fármacos. El sistema cardiovascular es un sistema complejo, ¿ya? Cuya función no solamente depende de los vasos donde circula la sangre, también depende de otros órganos que podemos identificarlos como órganos blancos o órganos percutidos, ¿ya? Como corazón, riñón, hígado, cerebro, que contribuyen en la función, ¿ya?, cardiocirculatoria, ¿ya? Y aquí, cuando uno falla, aparecen lo que se llaman los mecanismos compensadores. Muy bien. ¿Ya? Para hipertensión y para insuficiencia cardíaca, ¿ya? Buenos días, caballero. Muy bien, el único que viene a sentarse en primera fila, ¿no? Y los demás se van atrás. ¿Por qué? Porque estos vienen aquí carpetas vacías. A ver, ¿cuáles son las causas más reconocidas o las causas que podemos identificar por las cuales genera hipertensión y enfermedad cardiovascular como la insuficiencia? Entonces vamos a encontrar causas endógenas, por eso es que decimos que son enfermedades crónicas degenerativas de carácter multifactorial poligenético, ¿ya? Poligenético porque hay un patrón genético que también va a contribuir con la aparición de estas enfermedades y muchas veces a edad temprana, ¿ya? Muy bien. Entonces, y factores externos o factores ambientales que son bastante ya conocidos, se han identificado, son bastante estudiados, ¿ya? Y dentro de ellos, ¿a quiénes encontramos? La dieta, el sedentarismo, los estilos de vida y el uso o abuso de fármacos, ¿ya? La medicación también, sí. Entonces, estos factores externos o factores ambientales son controlables, sí. Son manejables, sí. Factores endógenos probablemente no son manejables o son menos probables de manipular, pero los factores ambientales, los factores externos, sí, ¿no? Entonces la dieta se puede, sí. Entonces el sedentarismo se puede cambiar, sí, por una actividad, ¿ya? Por una, aquí hay asientos chicos, por ejemplo, ¿ya? Por una actividad, una rutina de actividades físicas, ¿ya? El uso de fármacos, siempre tenemos que educar para el uso racional de fármacos, pero tenemos que
empezar por la construcción. Que sea racional, razonada, como ya hemos venido comentando clase a clase, usando estrategias, metodologías que orienten a una resolución individual. ¿Ya? Le decimos al paciente, no al uso o al abuso de medicamentos, no a la polifarmacia, no a la automedicación. Entonces, ¿tenemos que trabajar en ello? Sí. El sedentarismo también. Entonces, la hipertensión no aparece de un día para otro. No es un proceso vital que aparece de un día para otro. Es una enfermedad que va evidenciando señales de alarma. Pero, como no da síntomas complicados, ya cuando aparece es porque todo el sistema cardiovascular se ha afectado. Bien, vamos. Bien, vamos. Vamos ahora. Específicamente con la farmacología de la hipertensión, o sea, nos vamos a ocupar de los antihipertensivos, ¿ya? Por acá, mire, aquí hay carpetas, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar. A ver, en la regulación de la presión arterial vamos a encontrar a órganos involucrados como sistema nervioso simpático, riñones, corazón, vasos de capacitancia, vasos de resistencia. ¿Cuál de estos órganos es más importante? El corazón. ¿Cuál es el órgano más importante? El corazón, ¿ya? Por acá y por acá. Acá, mira, ve acá. ¿Ya? El corazón. ¿Ya? ¿Por qué el corazón? ¿Y por qué no los riñones? Y aquí podríamos incluso señalar el hígado, ¿ya? Pulmones, cerebro, tenemos al sistema nervioso. Entonces, ¿por qué el corazón? Porque es el órgano que va a inducir la circulación menor y mayor. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo? ¿La niña no está de acuerdo? Muy bien, vamos razonando allí. Sí. Es importante, todos los órganos son importantes, todos, pero predomina en importancia y siempre, y sobre todo órgano predomina en importancia el sistema nervioso central. ¿Ya? Predomina en importancia el sistema nervioso porque envía señales de respuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ausencia de oxígeno? ¿Qué pasa si usted abruptamente le baja la presión? ¿Las señales de dónde vienen? Para que se activen los quimio y los vasoreceptores. De las descargas adrenérgicas del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, predomina, no es que no son importantes, predomina en importancia siempre, sobre todo órgano, víscera, tejido, el sistema nervioso central. ¿Ya? Vamos a identificar la presión arterial, su compañera me decía, sí, la presión arterial es un valor numérico, obtenemos datos, ¿ya? ¿Cómo son valores numéricos? ¿Ya? Entonces, es un valor cuantitativo que se obtiene del producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es una ecuación matemática. Pero, tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica dependen de mecanismos reguladores.
de mecanismos fisiológicos reguladores, donde vamos a encontrar involucrados a mediadores químicos como son los neurotransmisores, ¿ya? Agentes hormonales que van a regular la presión tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son los mecanismos reguladores a corto plazo y cuáles son los mecanismos reguladores a largo plazo? A corto plazo, quimio y vasoreceptores responden de manera inmediata. Y a largo plazo, ya regulado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? O sea, el sistema neurohormonal, ¿ya? Regula a largo plazo y esto está en relación, podríamos tener una curva que relacione presión arterial y urística. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? Hay muchas formas o muchas definiciones de hipertensión arterial, ¿ya? Muchas definiciones de hipertensión arterial que contribuyen o que en ellas se define, ¿ya? A todos los mecanismos patológicos involucrados, ¿ya? Incluye. De todas las definiciones, esta de la OMS es la más sencilla y completa. Es una alteración hemodinámica que se produce como resultado del trastorno de diversos mecanismos de control cardiovascular, ¿ya? Otras definiciones nos refieren ya a los mecanismos moleculares cuando hay pérdida de equilibrio, la ruptura de equilibrio entre los mecanismos vasorelajantes y vasoconstrictores, en grandes y pequeños vasos, o en vasos de resistencia y en vasos de capacitancia, ¿ya? Entonces, y dentro de estos mecanismos podemos señalar a mediadores químicos como endotelinas, óxido nítrico, neurotransmisores como noradrenalina, ¿ya? Serotonina, que no influye, sobre todo noradrenalina. Los mecanismos que contribuyen con la hipertensión, tenemos una hiperactividad simpática cuando hay un aumento de la actividad, ¿ya? Renina, angiotensina a nivel cerebral, y esto va a producir un aumento de los estímulos simpáticos y una alteración en la curva presión diurética. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la superficie de filtración glomerular. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones de la hipertensión? La hipertensión va a generar manifestaciones en órganos importantes, ¿ya? O que cumplen funciones importantes. Vasos, ¿ya? Vasos de resistencia, grandes vasos, pueden generar aneurismas, ¿ya? Aterosclerosis, ¿ya? Una disección aórtica. En el corazón, ¿ya? Edema pulmonar, ¿ya? Infarto de miocardio. Muchas veces aparece abruptamente un infarto de miocardio y el paciente o la persona no sabía que era hipertenso. Nunca tuvo un diagnóstico de hipertensión, menos un tratamiento, ¿ya? Y enfermedades crónicas, ¿ya? Clínicamente identificados o que se van a evidenciar a través de exámenes auxiliares, ¿ya? Y estos pueden ser, por ejemplo, ¿ya? Aterosclerosis,
la formación de ateromas en los vasos, ¿ya? Y esto va a dar lugar a trombosis, sobre todo en circulación cardíaca, y como consecuencia la infartación del músculo cardíaco. A nivel cerebrovascular, pues es común encontrar o que aparezcan abruptamente los TIA, ¿ya? Los aneurismas o el infarto cerebral. ¿Ya? A nivel renal es mucho más crónica las enfermedades como la presencia de hematuria, uremia, ¿ya? El aumento de los niveles de creatinina, proteinuria, que son marcadores de enfermedad renal, ¿ya? Y no solo la enfermedad renal, sino que la hipertensión atrae a otras enfermedades crónicas degenerativas como es diabetes, ¿ya? Se atraen mutuamente. La diabetes atrae hipertensión, la hipertensión atrae diabetes, ¿ya? Pero esta atracción no es nada saludable, menos romántica. Es una atracción, ¿ya?, fatal, es tóxica, ¿ya? Y es dañina porque va deteriorando órganos blancos como riñones, vasos, corazón, hígado, y una de las complicaciones tempranas, la retinopatía, ¿ya? Muchas veces aquí observamos señales de alarma que no le prestamos atención. Clínicamente vamos a identificar dos tipos de hipertensión: la hipertensión arterial esencial y la hipertensión arterial no esencial. La hipertensión arterial no esencial tiene causa conocida y el tratamiento también puede llevar a puede ser un tratamiento definitivo. Generalmente aquí los tratamientos hoy en día son quirúrgicos, ¿ya? Son quirúrgicos porque si hay una alteración o lo que se llama disección aórtica o una cardiopatía congénita, entonces se tratan quirúrgicamente y pues se revierte la hipertensión, ¿ya? Entonces esto lo van a estudiar ¿en qué ciclo? Cuando lleven su curso de cirugía, ¿ya? Cuando lleven medicina interna, lo van a estudiar a fondo. Ahora nos vamos a ocupar de la hipertensión arterial esencial, aquella que es de causa multifactorial, poligenética y muchas veces de causa desconocida, ¿no? Porque encontramos a los pacientes cuando diagnostican hipertensión, me lo decía yo, era deportista, atlético, tenía una dieta saludable y ahora soy hipertenso. Ajá, hay que estudiar cuál es la causa de fondo. Muy bien, entonces aquí hay diversos factores implicados en la hipertensión arterial esencial, ¿ya? Generalmente el mecanismo molecular o el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión aquí es una disfunción endotelial, o se inicia con una disfunción endotelial y la ruptura del equilibrio entre factores vasoconstrictores y vasodilatadores, ¿ya? Entonces, el diagnóstico no solamente se basa en una medición de presión arterial. Todos los que han subido los 5 pisos probablemente aquí han llegado con una presión arterial mucho más elevada con la que se levantaron, ¿no? Si le tomamos la presión arterial a todos los que subieron al 5º piso, va a estar alta. ¿Serán hipertensos? No. Entonces, el diagnóstico se basa en mediciones repetidas y reproducibles, ¿ya? En diferentes momentos del día, ¿ya? Y además, hoy en día tenemos la ayuda de otros exámenes auxiliares que contribuyen con un diagnóstico definitivo. Podemos tener un diagnóstico presuntivo, pero siempre debe haber un diagnóstico
definitivo y tenemos la ayuda de exámenes auxiliares. ¿Quiénes tienen más o qué poblaciones tienen más riesgo de padecer hipertensión? ¿Ya? ¿Hombres o mujeres? Hombres, ¿ya? Hombres en edad adulta joven. Siempre se decía que la hipertensión aparece después o aparecía en hombres después de los 45 años. Ahora está apareciendo después de los 25 años. O sea, están empezando a ser adultos y ya hipertensos, con enfermedades de piel. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay factores ambientales que están contribuyendo. Sí, hay muchos jóvenes que les encantan las enfermedades de viejos y toman medicamentos que son para adultos mayores. ¿No? Entonces todavía no han sido adultos y ya están pasándose como un bypass a ser adulto mayor, ¿no? O sea, con medicación, con enfermedades que no pueden ser. Tienen ustedes que desde ahora proyectarse cómo van a llegar a los 50, 40 años. Ahora ven, ¿cómo quieren verse en 20 años más? ¿Ya? Y observen a los que están en esa edad, a sus papás, a sus abuelos, al entorno. Entonces, si hay sobrepeso, hay que prevenir. Si hay enfermedad crónica, hay que prevenir. ¿Ya? Entonces, observen a esos jóvenes que gustaría llegar a los 50 años, hipertenso, con diabetes. Entonces, no. ¿Ya? Y en mujeres aumenta el riesgo durante o después de la menopausia. ¿Ya? La población de raza negra es la más susceptible, ¿ya? O la de riesgo para producir hipertensión. Y otros factores pues son las hiperlipidemias, las dislipidemias, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el asma bronquial, ¿ya? Y hoy en día le añadimos una enfermedad más, está en aumento, el síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico ya es el resultado de la hipertensión, ¿ya? Entonces, el riesgo para determinar hipertensión. Lo vamos a ver en el seminario cuando veamos la siguiente clase, ¿ya? Entonces, hay varias formas de diagnosticar y esto lo vamos a observar. Entonces, clínicamente se puede clasificar hipertensión de grado 1 cuando no hay complicación de órganos o cuando ya hay complicación de órganos, cuál debe ser el tratamiento, ¿ya? Entonces, en el diagnóstico y en el tratamiento y el seguimiento para prevenir complicaciones. Este diagnóstico es bien interesante, ¿ya? Este es un estudio y es muy interesante tenerlo en cuenta porque este es un estudio que se hizo hace mucho tiempo, ¿ya? O bueno, por lo menos después de este milenio en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la gran cantidad de población hipertensa, pero estos hipertensos se enteraron que eran hipertensos cuando se infartaban o cuando ya sufrían algún accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que del total de la población hipertensa, solo o menos del 50% sabe que es hipertenso. Y hay un 55% que no sabe que es hipertenso. De esta población que sabe que es hipertenso, casi el 20% recibe tratamiento médico, tratamiento farmacológico. Un 5% recibe tratamiento no farmacológico, ¿ya? Terapia no farmacológica. Y casi un 10% recibe ambos tipos de tratamiento, ¿ya? Y de esta población que sabe que es hipertensa, hay un grupo
que no recibe ningún tratamiento, ni farmacológico ni no farmacológico. En conclusión, de este 45% que sabe que es hipertenso, solo el 73% recibe algún tipo de tratamiento. De esta población que recibe tratamiento, solo el 45% de la población su tratamiento es efectivo y del 55% su tratamiento no es efectivo. En conclusión, de la población hipertensa, solo el 15% recibe un tratamiento eficaz y efectivo. ¿Ya? El resto de la población está en riesgo. Este estudio se ha reproducido en muchos países, inclusive el nuestro, y las cifras no cambian, porque estas cifras son de nuestro país. ¿Ya? Estas cifras son nuestras. O sea, esa es nuestra situación y cómo estamos, y no ha variado en los últimos años. ¿Ya? Ahora, el tema de fondo, lo que nos interesa, los fármacos, la clasificación de antihipertensivos, ¿cómo se clasifica? ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los antihipertensivos? Se clasifican de acuerdo a su sitio primario de actuación, donde actúan estos fármacos. Y de acuerdo a su sitio primario vamos a identificar tres grandes grupos. Primero, los diuréticos. Segundo, los simpaticolíticos. ¿Ya? Los simpaticolíticos, bloqueadores alfa, bloqueadores beta, bloqueadores mixtos, los agonistas alfa 2 presinápticos, los llamados fármacos de acción central, los depredadores pulmonares y los acciones extremas. ¿Ya? Y por último, los vasodilatadores, directos y indirectos. ¿Ya? Entonces, esos tres grandes grupos no se olviden. Y dentro de esos tres grandes grupos vamos a identificar a los grupos farmacológicos o las subclasificaciones. ¿Ya? Bien, hasta aquí todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, miren bien, no me miren asustados, que la única asustada soy yo. ¿Ya? Entonces, ¿podemos continuar? ¿Sí? Muy bien. ¿Todos tomaron desayuno hoy día? Todos tienen que tener como principio salir de casa tomando desayuno, por lo menos una fruta, algo que pero sí tienen que tomar, si no, candidatos a diabetes feliz. ¿Ya? Candidatos. Yo ya acá veo muchos candidatos. Como yo veo más allá de lo evidente, ya veo varios candidatos. ¿Ya? Entonces, no. Muy bien. Goodman, Carlson tienen esta clasificación. Ahí los van leyendo. Estos son los que se tienen que aprender y conocer. ¿Ya? No les estoy considerando otra clasificación especial de la revista especializada, no, subtexto. ¿Ya? Entonces, tenemos a todos los diuréticos, los simpaticolíticos, los vasodilatadores. ¿Ya? Entonces, de todos ellos se aprenden a ellos. Ni siquiera se aprenden, porque a todos ya los conocen. ¿Ya? Un momentito. Pero la acción que vamos a estudiar es una acción vasodilatadora
vasculación hipotensora. Ahora, cada grupo de fármacos va a mediar un efecto primario. Y el efecto primario puede ser reducir gasto cardíaco, o disminuir gasto cardíaco, o disminuir resistencia vascular periférica. ¿Y de qué va a depender? De su mecanismo de acción. ¿De qué va a depender? De su mecanismo de acción. Muy bien, empecemos con los diuréticos. Los diuréticos, los tiacídicos, que son los más usados en hipertensión, como la hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida. En algunos países se usan más los sulfamídicos como indapamida. Y los diuréticos de asa, que también tienen acción vasodilatadora, acción hipotensora, ¿ya? Bien, entonces ambos tienen acción vasodilatadora. Los diuréticos tiacídicos son aquellos fármacos que solo se administran por vía oral. Los diuréticos de asa son fármacos que se administran por vía oral y parenteral como la furosemida, ¿ya? Aquí en nuestro país solo se usa furosemida, no se usa metamina. Y los ahorradores de potasio como espirulolactona, que se administran por vía oral, y amilorida y triantereno. El caso de amilorida y triantereno no se administran solos, siempre van asociados con un tiacídico. ¿Ya? Pregunta. ¿Los diuréticos disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica? ¿Por qué? Muy bien. Sí, pero ¿cuál predomina? Puede ser que sea ambas. Al disminuir la resistencia vascular periférica, también está disminuyendo la presión arterial. Pero ¿cuál? ¿Cierto? Muy bien. Pero, ¿cuál es el efecto predominante de los diuréticos? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Y por qué disminuye el gasto cardíaco? Porque aumenta la excreción de sodio. Si aumenta la excreción de sodio, disminuye el volumen extracelular, ¿verdad? Y por lo tanto disminuye la presión arterial, ¿ya? Y disminuye el gasto cardíaco. También va a disminuir en estos casos el flujo sanguíneo renal, ¿ya? A largo plazo se dice que cuando se usa de manera crónica puede también disminuir, sí, pero por otros mecanismos, pero este es secundario. Puede como no puede, ¿ya? El efecto primario principal o el efecto primario principal de los diuréticos es la disminución del gasto cardíaco. Y esto los hace cardioprotectores. Aún siendo los tiacídicos fármacos muy antiguos, siguen siendo de primera elección para tratar hipertensión. ¿Ya? ¿Cuáles son las RAMs? Por lo mismo que son diuréticos, sus primeras RAMs, ¿cuáles son? Hiponatremia, hipocalemia, ¿qué más? Hipopotasemia, o hipocalemia, ¿no? Hipomagnesemia. Esto va a dar como consecuencia otras RAMs de tipo metabólico, como el aumento de la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Aumento de lípidos plasmáticos, o modificación de los lípidos plasmáticos.
¿Cuál de los diuréticos produce ototoxicidad? ¿Cuál de los diuréticos produce ototoxicidad? Ajá, ya, ajá. Reservaremos para el examen. Muy bien, vamos a otro grupo. ¿Cuál y por qué? Ajá, ya lo vamos a ver en el seminario. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Y los antagonistas del receptor AT1. Esta es una familia de fármacos. Los IEC aparecieron en la década de los 90 y fue la revolución para tratar hipertensión sobre todo el binomio de hipertensión diabética, ¿ya? Y también insuficiencia cardíaca. Apareció captopril, enalapril y sinopril, y estos luego aparecieron como alternativa a una de las RAMs de estos fármacos, los antagonistas del receptor AT1 de angiotensina 2, o llamados ARA2. Pero aún estos siguen siendo como todo fármaco sometido a la farmacovigilancia. Algunas especialidades de valsartán han sido observadas, pero por un componente, no por el valsartán, ¿ya? Por un componente en su fabricación. Y allí existen algunas alertas en relación al valsartán específico de algunas especialidades. Los YECA, pregunta de rigor, los YECA, ¿disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica? Muy bien, chicos. Resistencia vascular periférica. Estos fármacos, al inhibir angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ya? Van a estimular el mecanismo de las bradykininas y calicreínas, y esto es un factor secundario para contribuir con la vasodilatación, porque va a estimular la liberación de óxido nítrico, ¿ya? Entonces, disminuye la circulación de aldosterona, que es un marcador, disminuye la retención de líquidos, mejora la vasodilatación, y un aspecto muy importante, disminuye precarga injusta. Y esto los hace candidatos útiles de primera elección para insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Estos son fármacos que se van a administrar por vía oral, ¿ya? Son fármacos que sus parámetros farmacocinéticos van a contribuir con la elección del fármaco. Todos son eficaces como antihipertensivos, pero para elegir a uno de ellos hay que entender o conocer la farmacocinética, sobre todo los parámetros farmacocinéticos que vamos a ver ahora. Entonces, los YECA tienen efectos cardiovasculares, sí, porque disminuyen la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y acá, a diferencia de los diuréticos, aquí sí mejora el flujo sanguíneo renal, ¿ya? Y prolonga, por lo menos, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y un efecto muy importante, disminuyen los marcadores de nefropatía, ¿ya? Como proteinuria, microalbuminuria, van a disminuir las concentraciones. También tienen efectos metabólicos. A diferencia de los diuréticos, esto disminuye las dislipidemias, ¿ya? Aquí tenemos dos ejemplos, ¿ya? Captopril y enalapril. Captopril tiene un tiempo de vida media, o sea, es un fármaco que se absorbe muy bien vía gástrica, ambos, ¿ya? La mayoría de estos son profármacos, excepto captopril, ¿ya? Y lisinopril. Captopril tiene una disponibilidad, una biodisponibilidad de 70%. ¿Tiempo de vida media? ¿Cuándo se modifica esto? En insuficiencia renal. Y miren cómo se modifica. ¿Ya? Si
tiene un tiempo de vida media de 2 horas en aquellos hipertensos sin complicaciones, ¿cuántas veces al día debo administrar? Dos. Dos. Más de 2 por lo menos, ¿no? Para mantener la presión arterial estable y sobre todo durante las noches, ¿no? Dentro de sus valores normales. Por otro lado, tengo al profármaco en Alapril, también se absorbe, tiene una biodisponibilidad del 40%, pero un tiempo de vida media ya aumenta en casos también de insuficiencia renal. Ahora, generalmente al hipertenso se debe administrar el tratamiento una vez al día, ¿ya? Pero que esta administración, esta dosis de este fármaco mantenga la presión arterial en sus valores normales por lo menos por 24 horas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la... Bueno, son tan buenos los llegan, pero también tienen sus RAMs y sus contraindicaciones muy críticas. ¿Atraviesan barrera hematoencefálica? Sí, pero también atraviesan barrera placentaria, ¿ya? Y son potencialmente teratogénicos. Potencialmente teratogénicos, ¿ya? En gestantes va a estar contraindicado. Aquí vamos a encontrar ya un resumen de estos fármacos en uso y las reacciones adversas, un resumen de contraindicaciones. Tomado de cápsulas, ¿ya? Igual, hay un enalaprilato, por ejemplo, que ya se administra volviendo venosa. Acá no lo tenemos todavía, ¿ya? También tenemos a los bloqueadores de angiotensina 2. Ya. ¿Cuándo aparecen los ARA2 o los antagonistas del receptor AT1 de angiotensina 2? ¿Cuándo aparecen? Los YECA son muy útiles, sí, pero en el tratamiento una de las RAMs que complica la situación del paciente es la tos. La tos que se acompaña muchas veces con broncoespasmo, que puede ser confundido con asma, ¿ya? Entonces, en la gran mayoría de pacientes, esta es una RAM complicada y aparecieron los ARA2 para prevenir la tos, porque la tos se debe ¿a qué? A las bradykininas, ¿ya? Que tienden a formar, son mediadores químicos que van a formar flema, ¿ya? Otro grupo tenemos a los antagonistas de los canales de calcio o bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Estos canales de calcio de tipo N que son dependientes de voltaje y en algunos casos dice que pueden ser modulados por receptores, ¿ya? Asumiendo que todos estos canales son dependientes de voltaje, vamos a encontrar a 3 grupos de fármacos: las dihidropiridinas, las fenilquinaminas y las benzodiazepinas, no diazepinas, benzodiazepinas, ¿ya? Las dihidropiridinas como nifedipino, nicardipino, ¿ya? Amlodipino son de elección para tratar hipertensión arterial. Las fenilquinaminas como verapamilo tienen otros usos, ¿ya? Y el diltiazem-glicerina también. ¿Y esto por qué? Ahora lo vamos a ver. Pregunta de rigor. Los bloqueadores de canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio. ¿Disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica? Resistencia vascular periférica. Ajá. ¿Por qué? ¿Disminuye gasto cardíaco o resistencia vascular periférica?
actúan bloqueando canales de calcio de tipo E, ¿ya? Los canales de calcio que encontramos en vasos de circulación coronaria y en vasos, ¿ya?, periféricos. Pero su efecto primario es que estos disminuyen gasto cardíaco, ¿ya? Por algo son inotropo y cronotropo negativos. Disminuyen gasto cardíaco. ¿Por qué? Predomina su acción a nivel de circulación coronaria, ¿ya? Verapamil y diltiazem tienen mayores efectos a nivel de circulación coronaria, lo que no sucede con las dihidropiridinas, que actúan principalmente en vasos periféricos. Predomina su acción en vasos periféricos. Allí la diferencia de su uso. Por ejemplo, verapamil y diltiazem, o uno de ellos, puede ser útil para arritmias, pero las dihidropiridinas son arritmogénicas, producen arritmias, ¿ya? ¿Y por qué? Por la afinidad que tienen estos con los canales de calcio de tipo E, ¿ya? Bien. Las dihidropiridinas como el nifedipino, a altas dosis pueden producir bloqueo auriculoventricular y causar taquicardia refleja y por ende arritmias, ¿ya? Por eso se llaman arritmogénicos a estos grupos de fármacos. A diferencia de verapamil y diltiazem, que al contrario presentan como efecto una bradicardia, ¿ya? Entonces, estos que son útiles para tratar hipertensión arterial, infarto de miocardio, angina de pecho, mucho ruido, ¿está bien? Mucho ruido a los chicos de atrás, ¿ya? Por la... ¿Cómo? Ah. Empezaba en oxigenar. Bueno, Tirador. sí, yo creo que sí. ¿Ya? No funciona, o si no esa ventana. Bueno, ya. Tienen diferentes usos, ¿ya? Y son de elección principalmente para hipertensión en adultos mayores, en población afroamericana, ¿ya? Son muy bien tolerados, pero además de la RAM común de todos los antihipertensivos, que es la vasodilatación, la hipotensión, la cefalea, estos tienden a presentar, no se imaginan su RAM, que es hasta especial, ¿ya? Constipación, es muy común que presenten constipación. Los simpaticolíticos, el grupo más grande y que más se ha usado y que hay una gran evidencia de información y que ahora son fármacos de segunda o tercera opción, ¿ya? ¿A quiénes nos referimos? A los simpaticolíticos. ¿Y a quiénes vamos a encontrar aquí? Un grupo de fármacos que disminuyen gasto cardíaco y algunos de ellos resistencia vascular periférica. Los bloqueadores beta. ¿Por qué cuando aquí se me desordena la... Bueno. A ver, tenemos a los selectivos como atenolol, acebutolol, celiprolol, ¿ya? ¿Qué significa un bloqueador beta selectivo? Que tiene afinidad solamente por el receptor beta 1. Los no selectivos, como el propranolol, tienen afinidad por el receptor beta 1 y beta 2, ¿ya? Todos estos se administran por vía oral. Propranolol, tecoactinolol, nadolol, carteolol, como no selectivos. Pero además los puedo clasificar tanto a los selectivos y no selectivos, a los bloqueadores beta con actividad simpático-mimética intrínseca y sin actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significa ello? Que estos
de acá, como alprenolol, celiprolol, se comportan como agonistas y antagonistas, ¿ya? En algunos receptores o en algunos tejidos se pueden comportar como agonistas. Y los antagonistas puros, o sea que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca, propranolol, atenolol, timolol, cardiolol, todos estos de aquí, ¿ya? Así que ahí tenemos una clasificación que sin dudas, ¿ya? El prototipo de este grupo es el propranolol, dentro de los no selectivos, ¿ya? Y de los selectivos, el atenolol, ¿ya? ¿Qué diferencia el propranolol del atenolol? Ambos se administran por vía oral, ¿ya? Salud, niña. Ambos se administran por vía oral. El propranolol es un fármaco muy lipofílico, que tiene un amplio metabolismo de primera fase. El propranolol, el atenolol es una molécula hidrofílica de pobre absorción, ¿ya? No atraviesa barreras fácilmente como sí lo hace el propranolol. Pregunta, ¿los bloqueadores beta disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica? Disminuyen gasto cardíaco, son cardiodepresores, ¿ya? Disminuyen gasto cardíaco, son cardiodepresores, disminuyen la contractibilidad del músculo cardíaco, ¿ya? Vamos a encontrar que aquí predominan los efectos a nivel cardiovascular y a nivel renal, ¿ya? A nivel renal va a disminuir las concentraciones de renina. ¿Y esto se debe a qué? A que disminuye la resorción de sodio, disminuye aldosterona, angiotensina 2 y mejora la vasodilatación. Lo que les venía comentando, propranolol, una molécula muy lipofílica, a diferencia de atenolol, que es una molécula hidrofílica, ¿ya? ¿Cuáles son las RAMs de estos fármacos? ¿Podemos diferenciar las RAMs de atenolol y propranolol? Sí, atenolol, todos van a presentar una bradicardia, una depresión cardiovascular, sin llegar a producir hipotensión ortostática, ¿ya? Entonces, pueden encontrar un caso y digan, yo leí que por allí propranolol produjo hipotensión ortostática. Puede ser un caso aislado, pero por su mecanismo de acción no llegan a producir o no van a llegar a producir hipotensión ortostática, ¿ya? Ahora, el propranolol es el que más RAMs presenta y una de sus RAMs va a ser la dislipidemia, el aumento de los niveles de glicemia. Por eso el tratamiento con propranolol atrae diabetes cuando se usa de manera crónica, sin un adecuado seguimiento, y además puede complicar asma bronquial. Los otros simpaticolíticos son los bloqueadores alfa-1 selectivos. Prazosin, perazosin, doxazosin, bloqueadores alfa-1 selectivos. A diferencia de estos se diferencian de los bloqueadores beta, sí, pero también comparten algunas propiedades farmacocinéticas, como que se administran solo por vía oral, ¿ya? Se administran por vía oral. Los bloqueadores alfa-1 selectivos disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. Resistencia vascular periférica, tanto en vasos de resistencia como en vasos de capacitancia. No modifican el flujo sanguíneo renal, y esto es tanta la hipotensión que producen que sí llegan a producir hipotensión ortostática, ¿ya? Estos sí producen hipotensión ortostática.
metildopa y clonidina, ¿ya? Aquí vamos a encontrar ya a fármacos que actúan a nivel de receptores alfa-2 presinápticos, o sea, que estos actúan a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Los más usados en la actualidad, y aún, metildopa es un fármaco muy antiguo, ya se ha usado mucho para tratar hipertensión. Su manejo viene desde aproximadamente la década de los 50, ¿ya? Clonidina apareció luego, ya en la década de los 90, pero aún no ha desplazado metildopa. Estos fármacos que actúan a nivel central, que se administran por vía oral, por vía parenteral, que tienen una farmacocinética muy especial, porque la metildopa, parte del fármaco se metaboliza en el cerebro, ¿ya? Entonces, y otra parte, otra fracción en el hígado. Estos fármacos de acción central disminuyen gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Disminuyen la resistencia vascular periférica, tienden a disminuir el tono vasomotor desde el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, ¿no modifican el gasto cardíaco? No, cuando no hay complicaciones, pero si la hipertensión se acompaña de otras complicaciones, ¿ya? Como pacientes y sobre todo en pacientes de edad avanzada, que ya no se le debe administrar este fármaco, ¿ya? Sí van a modificar el gasto cardíaco. Metildopa es el fármaco de elección usado en la hipertensión gestacional, ¿ya? Ustedes saben que las gestantes tienen la probabilidad de hacer hipertensión y se denomina hipertensión gestacional, pero esta desaparece al momento del parto, ¿ya? Entonces, para tratar esta hipertensión gestacional y prevenir las toxemias, como son las eclampsias, ¿ya? Entonces, se administran antihipertensivos. Uno de ellos que no afecta al bebé, o sea, al feto, es la metildopa. Ahora vamos a ver otro diurético, otro vasodilatador que se usaba, pero que por riesgos autoinmunitarios se han dejado de usar. El fármaco de elección en la actualidad es la metildopa, ¿ya? Ambos fármacos, ¿ya?, comparten efectos farmacológicos, solo que clonidina, su uso como antihipertensivo ha quedado relegado para emergencia hipertensiva. ¿Dónde? De manejo intrahospitalario, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un fármaco, cuando se administra, tiene el efecto que se llama de primera dosis. ¿Qué significa el efecto de primera dosis? Se administra el fármaco y la presión arterial, en vez de bajar, sube y baja abruptamente. Así como sube, cae y eso descompensa al paciente. Entonces, debe tener un manejo hospitalario o de emergencia hospitalaria, ¿ya? La clonidina también se ha orientado su uso para otros casos, como por ejemplo, y esto lo hemos visto, en abstinencia opioides, ¿ya? En la diarrea con neuropatía diabética, colitis ulcerosa, síndrome de piernas inquietas, o sea, inclusive en el tratamiento de cirrosis hepática. ¿Tiene utilidad? Sí, ¿ya? Ahora, el tratamiento a largo plazo también va a generar reacciones adversas serias, lasitud, trastornos de la concentración, pesadillas, depresión, signos extrapiramidales, ¿ya? Y ambos fármacos van a producir hipotensión ortostática. Cuando un fármaco, como los bloqueadores alfa-1 selectivos o estos, producen hipotensión ortostática o lo que se llama hipotensión postural,
van a retener líquidos, porque al producir la hipotensión ortostática, ¿qué hace el organismo? Responde con descargas adrenérgicas, va a retener líquido, va a producir arritmia. Entonces, se deben administrar muchas veces, van a requerir un diurético y un bloqueador beta. Se debe administrar con precaución en disfunción hepática y renal. Estos dos fármacos sí vamos a tener cuidado. Hidralazina es un ejemplo de diurético de acción, diurético arterial, vasodilatador arterial, de un vasodilatador arterial. El nitroprusiato y un vasodilatador que se administra por vía oral, y el nitroprusiato de sodio, un vasodilatador mixto, arterial y venoso, que se administra solo por vía endovenosa y a través de infusión continua. ¿Por qué? Porque la duración de su efecto es muy corto, ¿ya? Ambos actúan a nivel del endotelio vascular, como estimulando la liberación de óxido nítrico. Vamos a encontrar a otros fármacos como nitroprusiato, por ejemplo, nitroglicerina, ¿ya? Diazóxido, minoxidil, ¿ya? En algunos lugares, en algunos países se usa el minoxidil todavía como nitroglicerina, pero además tiene otros usos, o se le van encontrando otros usos, ¿ya? Estos fármacos también van a producir hipotensión ortostática porque disminuyen la resistencia vascular periférica de manera eficaz y a la vez potente. ¿Ya? La hidralazina, un fármaco muy útil. Este es el fármaco de elección, por ejemplo, para la diabetes gestacional. Pero ¿qué se ha encontrado? Que el uso crónico, el uso por más de 6 meses, producía enfermedades autoinmunitarias como lupus, ¿ya? Como el lupus eritematoso. Aquí vamos a encontrar agentes simpaticolíticos, ¿ya? Cómo van modificando las funciones cardíacas, cartúricos, ¿ya? Otros antihipertensivos. Hoy en día hay muchos antihipertensivos que están en estudio, pero que hay mucha reserva para que estos sean usados. ¿Cuándo se usan estos nuevos? Cuando todos los convencionales, los anteriores que hemos mencionado, ya no producen efecto, ya no hay eficacia. Entonces vamos a estos nuevos o llamados de tercera generación, que son los bloqueadores beta, por ejemplo, aunque el betasolol ya ha ingresado con más fuerza, ¿ya? Otros fármacos que también van en esa misma dirección, como alternativa a los fármacos agonistas alfa-2 presinápticos, ya son estos de aquí, pero que aún en RAMS no hay mucha diferencia: oxomirina y rilmenarina. Habíamos visto que la hipertensión generalmente atrae otras patologías, siempre se va a asociar con otras comorbilidades. ¿Cuál puede ser el fármaco de elección? ¿Ya? El fármaco más probable para la hipertensión asociada a una de estas comorbilidades, por ejemplo, angina de pecho. Hipertensión y angina de pecho, el fármaco de elección podría ser un bloqueador beta o un bloqueador de canal de calcio. Hipertensión y diabetes, este binomio, ¿ya? Se atrae así, ¿no? Son los malos de la película, ¿ya? Y esta es la atracción más tóxica, ¿no? ¿Ya? Letal. Entonces, el fármaco de elección van a ser aquí los YECA y los antagonistas del receptor AT1, perdón. Hipertensión e insuficiencia cardíaca igualmente. Los cardioprotectores, que son los YECA y los antagonistas del receptor AT1, aunque de primera elección los YECA. Hipertensión postinfarto de miocardio, bloqueadores beta, ¿ya? Sobre todo los bloqueadores beta selectivos. Hipertensión
cuando hay aumento abrupto de la hipertensión o crisis hipertensiva, bloqueadores alfa. La ventaja de los bloqueadores alfa es que no aumentan el riesgo de dislipidemia o no producen dislipidemias. Y la hipertensión y dislipidemias, bloqueadores alfa o bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? ¿La hipertensión es un problema de salud pública? Sí. ¿Es una preocupación mundial? Sí. ¿Qué debemos hacer? Primero, ¿ya? Primero, la parte educativa. ¿Ya? Claro que la educación no da frutos, ¿no? Menos políticos. ¿Ya? Entonces, esto es un tema que tenemos que asumirlo de manera responsable. ¿Quiénes? Nosotros, ustedes. No esperemos que cuiden nuestra salud los políticos, porque a lo pronto nos vendrán el millón, ¿no? Sí. Entonces, no, ¿quiénes tenemos que preocuparnos? Nosotros. ¿Cómo? Educando, informando, siendo ejemplos. Y ustedes, ¿qué van a hacer? Los que van a cuidar la salud de la población, no cuidan de su salud, ¿cómo creen que la población va a confiar en ustedes? ¿No? Va a la consulta y encuentra al médico con su litro de Coca-Cola, ¿no? Su bolsa de esas cosas amarillas que le pintan del intestino, ¿ya? ¿Ya? Entonces, y encima pan con chorizo, pan con chichas, fuera bueno, todavía ahí está, un chupetín. No, sí. Chupetín es malo, mucho azúcar. Campaña de cuidados de la salud y al final, al que va a dirigir hay que regalarle algo, un pin, ¿me entiendes? ¿Qué? O sea, no, eso te dan cuando donas sangre. Pulpín. A mí me dieron eso. Pero dice que no debería ser eso. Por hospitalización, ¿no? La manzana. Sí, aquí es donde tenemos que ser muy responsables. Consideraciones estratégicas para mejorar la adherencia a la medicación. Sí, seguimiento, la selección. Vamos a ver en el seminario cómo seleccionar un antihipertensivo. ¿Ya? Evitar la automedicación, la polifarmacia, evaluar la dosificación. Estamos viendo que la dosis debe ser individualizada, dependiendo de la función renal, la función hepática, aspectos fisiológicos. Vincular el comportamiento con la adherencia y con los hábitos diarios, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en educar a nuestro paciente, ¿no? Paciente, de ley cero alcohol, ¿no? Es cero. No es que le dicen, pero yo el fin de semana juego mi pichanga y tomo mi cervecita, pues de ahora no. ¿Ya? Es cero alcohol y es cero. No es que hay un margen de tolerancia, no. ¿Ya? Es cero. Proporcionar retroalimentación de adherencia, informar cómo va evolucionando su tratamiento, monitorizar en el lugar, porque también hay que educar al entorno, ¿ya? El control de la presión arterial, que los pacientes eviten confusión. Pacientes de adultos mayores tienen tanta medicación que se confunden. Si no hay un tercero que monitorea, se confunde. Asesoramiento, ayudas, si es posible, electrónicas, de mensajes, o sea, todo un esquema multidisciplinario, ¿ya? Usted tiene que pedir la ayuda de otro profesional de la salud, del entorno de la familia para contribuir, ¿ya? Contribuir con su tratamiento.
¿ya? Es un número pequeñito, que no se asusten, ¿ya? Aquí, ¿qué vamos a ver? ¿Ya? La insuficiencia cardíaca, ¿qué es? La incapacidad del corazón. Es la incapacidad de la bomba para satisfacer las demandas periféricas de oxígeno y nutrientes. Incapacidad de el corazón para satisfacer demandas periféricas de oxígeno y nutrientes. Cuando este corazón se vuelve incapaz, ¿ya? No contribuye, no responde a las necesidades periféricas, ¿ya? Aparecen los mecanismos, los órganos compensadores. ¿Cuál es el primer mecanismo compensador? Eso lo han visto en fisiología. ¿Cuál es el primer mecanismo? El bronquial, ¿ya? O sea, mayor volumen inyectado. No, la clase te dice, esa plaza A ver, Sí, con más fuerza, ¿sabes? ¿qué tenemos aquí? Chicos, a ver, atentos. Ya, pasó el recreo. Aquí tenemos un corazón en condiciones fisiológicas, ya anatómicas normales, ya. Un corte histológico en condiciones anátomo-fisiológicas normales y un corte ya de un corazón insuficiente, incapaz de satisfacer las demandas periféricas. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? La hipertrofia del ventrículo, ¿ya? La hipertrofia ventricular izquierda. Bien. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿A qué se debe? Se origina a nivel de la célula, a nivel molecular, cuando se alteran estos mecanismos de intercambio iónico, ¿ya? Y las proteínas contráctiles dejan de contraer. Ya no reciben los estímulos o las señales para contraer. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya el intercambio iónico de sodio, potasio, calcio, que transmiten señales ya a nivel intracelular para que estas proteínas contráctiles se contraigan y generen el gasto cardíaco, o sea, la contractibilidad del músculo y por ende el gasto cardíaco. Cuando estos mecanismos moleculares se alteran, pues la función cardíaca se va a ver disminuida. Pero como tiene que responder a necesidades periféricas, aparecen los mecanismos compensadores, ¿ya? Y cuando estos mecanismos compensadores se saturan, pues aparece lo que es la congestión periférica, ¿ya? Donde todos los órganos se ven involucrados, desde los pulmones, riñones, vasos, hígado, ¿ya? Y muchas veces la primera señal se da a nivel pulmonar con los famosos o llamados derrame pleural. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué vamos a encontrar? Una disminución del volumen minuto. Cuando disminuye el volumen minuto, aparecen síntomas como la disnea, el edema pulmonar, ¿ya? Disminuye el volumen minuto y va respondiendo una estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Y es aquí donde aparecen los efectos
digamos, la hipertrofia, una respuesta como la hipertrofia ventricular, fibrosis, ¿ya? Pero a la par, esta activación neurohormonal va a producir también vasoconstricción periférica, ¿ya? Y esto va a generar una hipoperfusión y aparecen síntomas propios de la insuficiencia cardíaca, como son la fatiga, cansancio, depresión, desorientación, ¿ya? Entonces, todos estos mecanismos van a producir, ¿ya? Respuestas a nivel o modificaciones a nivel renal como a nivel cardíaco, y a nivel renal disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la filtración glomerular total, aumenta la retención de sodio, y a nivel del corazón disminuye el flujo sanguíneo coronario. Entonces, por estos efectos aparecen edemas periféricos o liguria, la retención urinaria y el edema periférico. Las personas con insuficiencia cardíaca tienden a abalonarse, ¿ya? Entonces hacen un cuadro de lo que se conoce clínicamente como ascitis, ¿ya? Y la disminución del flujo coronario, pues, va a ir generando isquemias, ¿ya? En diferentes órganos, tanto en el corazón, isquemia coronaria, isquemia a nivel del sistema nervioso central, aparecen los TIAs, los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y una serie de complicaciones. Ahora, ¿por qué hay tanta evidencia del tratamiento? Y es tan específico el tratamiento de insuficiencia cardíaca a diferencia de hipertensión. ¿Por qué? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca acude por cualquier complicación a la emergencia hospitalaria, ¿no? Hace un derrame pleural a emergencia hospitalaria, una ascitis o un edema a emergencia hospitalaria. Y esto permite tener una gran evidencia, lo que no ocurre en la hipertensión. La hipertensión es de manejo ambulatorio, ¿no? Subió la presión, toma tu captopril, coloca tu captopril bajo la lengua y ya pasó, y no hay más control. Pero nadie se le ocurre decir, hay que hacer un control porque te subió abruptamente, ¿ya? Y que debe hacerlo. Entonces, la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ya en un corazón normal, o sea, hay una respuesta normal, pero cuando hay una hipertrofia, este responde muchas veces, perdón, un momento. Entonces, aquí tenemos ya cómo responde un corazón normal y un corazón con hipertrofia, cuando ya esta hipertrofia se asocia a una insuficiencia cardíaca, sea derecha, izquierda, congestiva, ya aguda, crónica, bueno, ya es crónica de por sí, ¿ya? Entonces ya no hay respuesta, ¿ya? Y como no hay respuesta, ¿qué hay que hacer? Tratamiento, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento está dividido en dos grandes grupos, los inotropopositivos y los no inotropopositivos. ¿Quiénes son los inotropopositivos? Los inotropopositivos son aquellos que actúan en la célula cardíaca, o sea, en el miocito. Aquellos que actúan directamente en la célula cardíaca. Y los no inotropopositivos son los que actúan a nivel periférico, pero que tienen efectos cardioprotectores, ¿ya? Tienen efectos cardioprotectores. Bien. Los inotropopositivos vamos a encontrar
encontrar un grupo muy reducido de fármacos, ¿ya? Los digitálicos, ¿ya? Los digitálicos son los inotropos positivos más antiguos. ¿Y a quiénes encontramos aquí? Digoxina, digitoxina, que son los prototipos de este grupo. Las bipiridinas son un grupo de fármacos que aparecieron para desplazar a los digitálicos, pero no lo lograron. ¿Quiénes son? Los inhibidores de fosfodiesterasa 3. ¿Qué fármacos hemos visto para tratar asma que inhiben fosfodiesterasa 3? ¿Quiénes inhiben fosfodiesterasa? No la 3 específicamente, pero las metilxantinas, ¿ya? Las metilxantinas como dioxinina, ¿ya? Como cafeína. Por eso que la cafeína es cardioprotectora, ¿ya? En vez de Coca-Cola, café. En vez de Coca-Cola, café, ¿ya? ¿Cómo? ¿No? Café. Acá tenemos el mejor café en el Perú y tomamos Coca-Cola. ¿No? No. Todavía excede. Entonces, café. Así que tenemos que mejorar nuestra cultura del café. ¿Ya? En su... ¿Qué hacemos? La verbena, ¿no? Y la verbena, como no toman alcohol, ¿qué van a tomar? Café. Vale, Starbucks. Carbo y protectora. ¿Ya? Normales. ¿Cómo? O sea, ¿Poco? ¿Cómo poco? una taza al día o más. No sé, las que usted guste. 3 al día. Mi tope ha sido 6. Y normal. Y si no es más, ¿ah? Si no es más. No pasa nada. Bueno, nunca me ha pasado nada, al contrario. Bueno. Mi papá ama el café también. Mi abuelito también tomaba siempre café. Y yo también. Me gusta el chai. También me gusta. También tiene cafeína, No, ¿no? y perfecto puede ser. ¿Cómo? Ah, claro que el café sí produce temblor porque inhibe a la fosfodiesterasa, creo que es la 5 de músculo estriado, ¿no? En exceso, ¿no? Pero compensa, usted se come plátano y compensa. Su milkshake de plátano. Pero depende. Eso me da la ¿Es que hay de plátano? A ver, chicos, ya. Otro, tenemos a los agonistas adrenérgicos, pero agonistas adrenérgicos tenemos infinidad de fármacos, pero solamente tenemos 2 aquí, 2. Y eso no lo olviden. Ponga, agonista adrenérgico para tratar insuficiencia cardíaca. Me colocan adrenalina o noradrenalina 0, es más. ¿Ya? Porque es crítico. No. Solamente los agonistas adrenérgicos para tratar insuficiencia cardíaca, dopamina y dobutamina. Solo 2. Y los no inotropos positivos, los YECA, los ARA2, los diuréticos, los vasodilatadores y los bloqueadores beta. Ahora me dirán, ¿por qué los bloqueadores beta si producen bradicardia son cardiodepresores? Ahora lo vamos a ver por qué, ¿ya? Bueno, aquí lo mismo que estábamos mencionando, ¿ya? No inotropos positivos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar los diuréticos, los vasodilatadores, los YECA. ¿Por qué? Porque estos fármacos disminuyen precarga, disminuyen postcarga y retardan, enlentecen la hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Entonces, esto los convierte en cardioprotectores, ¿ya? Los convierte en cardioprotectores. Entonces, los YECA todavía mejoran y restauran el balance entre el consumo de oxígeno y la demanda.
¿ya? En conclusión, los YECA han mejorado la sobrevivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Al disminuir poscarga, disminuyen también la hipertrofia ventricular izquierda. Si no la disminuyen, por lo menos la prolongan, ¿ya? Aquí tenemos a los fármacos de uso en insuficiencia cardíaca, o por lo menos los que más se han usado y existe evidencia clínica. Los diuréticos igualmente, los diuréticos de ASA, y sobre todo aquí sí se asocian diuréticos para tratar insuficiencia cardíaca, como por ejemplo los diuréticos de ASA o los diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? Carolina, sí. Ya, a ver chicos, sin disculpas. Ya, estamos con los diuréticos, ¿ya? Igualmente, como los YECA, los diuréticos tiazídicos y los de ASA. Aquí los de ASA juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque van a reducir edemas, congestión periférica, ¿ya? Y se pueden asociar con diuréticos como los ahorradores de potasio. La espironolactona es un fármaco que está siendo estudiado y usado en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? No solamente porque es un ahorrador de potasio, sino también porque es un antagonista de aldosterona. Y aldosterona es un marcador en insuficiencia cardíaca. Tiende a generar la muerte de miocitos, ¿ya? Por otro lado, los vasodilatadores también juegan un papel importante. Los vasodilatadores directos son útiles ¿por qué? Porque reducen también precarga, poscarga, ¿ya? Reducen los síntomas propios de la congestión, ¿ya? Aquí encontramos los diuréticos de ASA como furosemida, ¿ya? Aquí furosemida, pero también se debe monitorear la RAM por la hipocalemia, ¿ya? Furosemida, por ejemplo, en estos pacientes ya puede resultar ser mucho más tóxico, ¿ya? Entonces hay que monitorear la función renal, los niveles de creatinina, los electrolitos, ¿ya? Los bloqueadores beta. ¿Cuál es la importancia de los bloqueadores beta aquí? Muchas veces cuando se administra tratamiento inotropo positivo, como sea, ya sea los digitálicos, los agonistas adrenérgicos, tienden a hacer arritmias como RAM. Y para controlar las RAM de los inotropos positivos, para reducir el riesgo de mortalidad o de infarto, aquí los bloqueadores beta son útiles, ¿ya? Son útiles en estas situaciones, ¿ya? Ahora, los inotropos positivos. Aquí encontramos a los digitálicos, a los agonistas adrenérgicos o llamados catecolaminas, o los digitálicos o glucósidos cardíacos o glucósidos cardíacos, ¿ya? Los inhibidores de aquí en el corazón encontramos fosfoliesterasa 3, ¿no? Y estos fármacos son inhibidores específicos de fosfoliesterasa 3.
Pero las metilxantinas inhiben a todos los fosfodiesterasas, 3, 4, 5, por eso es que actúan a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal, a nivel de músculo estriado, ¿ya? Por eso es que al joven cuando toma café le dan un flor fino, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta al músculo estriado, ¿ya? Entonces, ¿se puede mejorar? Sí, ¿ya? Ahora, todos estos fármacos actúan en la célula cardíaca. Miren, las catecolaminas actúan a nivel del receptor beta 1, como aumentando aquí las concentraciones de calcio intracelular, activando a proteínasa A, que va a liberar calcio del retículo sarcoplasma. La fosfodiesterasa 3 también actúa a este nivel. ¿Cómo? La fosfodiesterasa 3 es una enzima que convierte el AMP cíclico, ¿ya? Que convierte el AMP cíclico en ATP, o sea, regresa el AMP cíclico, lo vuelve a su estado inactivo, AMP, ¿ya? Entonces, al inhibir a esta fosfodiesterasa, este AMP cíclico se mantiene activo por más tiempo, ¿ya? Y va a provocar su acción de transducción de señales. Recordemos que el AMP cíclico es un segundo mensajero. Y los glucósidos cardíacos actúan inhibiendo a la bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí, al inhibir esta bomba sodio-potasio ATPasa, se aperturan canales se cierran canales de sodio y se aperturan canales de calcio. Va a ingresar calcio al intracelular. O sea, en conclusión, todos estos fármacos aumentan la concentración de calcio intracelular. ¿Para qué? Para activar a proteínas contráctiles, ¿ya? Y mejorar el gasto cardíaco. Bien, yo les estoy hablando de gasto cardíaco, se me están durmiendo. Ya chicos, más café en la mañana, ¿ya? Más café en la mañana, no les va a pasar nada. Y no hagan como mis amigas, ¿ya? Vamos a tomar café, ¿no? Ya, piden un café, un americano, un cappuccino, y se salen pidiendo manzanilla. Ah, no, me da temblor. Esto, vienen a la cafetería a tomar manzanilla, toman en su casa. ¿No? Pobres mis amigos, ya no me van a llamar. A ver, los glucósidos cardíacos, ¿ya? Los glucósidos cardíacos son una familia de fármacos que están formados por este anillo esteroideo, muy parecido a los glucocorticoides, un anillo ya esteroideo, pero que además está unido a una lactona, ¿ya? Y esta lactona es quien forma el glucósido. Con esta lactona forman el glucósido, pero además que están unidos a moléculas de azúcares que le otorgan las propiedades farmacocinéticas, ¿ya? Todo este anillo o toda esta molécula tiene afinidad con la bomba sodio-potasio ATPasa. Y aquí encontramos a digoxina, digitoxina, ubivaína y lanatócido, que son de administración parenteral. Digoxina es de administración endovenosa y también y oral, y la digitoxina sí solo de administración oral. Estos fármacos son bastante usados, se caracterizan por su margen terapéutico estrecho, ¿ya? La dosis terapéutica roza con la dosis tóxica. Es más, no se le conocen efectos o RAMS, pero sí efectos tóxicos. Digoxina y digitoxina tienen tiempo de vida media muy prolongado. ¿Pero qué diferencia el uno de la otra? Digoxina
se elimina solo por vía renal y digitoxina solo por vía hepática. ¿Ya? Entonces, y es más, la digitoxina sufre recirculación enterohepática. ¿Ya? Aquí tenemos el mecanismo que les explicaba. ¿Ya? Inhiben las bombas sodio-potasio ATPasa, aumenta el sodio intracelular, se activa el intercambiador de sodio-calcio, aumenta el calcio intracelular. Los efectos terapéuticos se deben a que mejora la contracción del músculo, pero como son de efecto duradero, también ya los efectos tardíos van a producir la toxicidad. En el potencial de acción vamos a encontrar que dependiendo de las concentraciones del digitálico o del glucósido, pues vamos a encontrar un nivel mediano, o sea, una concentración, digamos, normal, que se asemeja a una respuesta basal, pero ya cuando aumentan las concentraciones, esta respuesta cae. Los glucósidos cardíacos, de manera directa o indirecta, ya aumentan el gasto cardíaco, disminuyen el tamaño, sobre todo ventricular, disminuye la presión venosa, disminuye el volumen circulante y tienen un alivio ya de edema. A dosis altas tienen un efecto inotropo positivo, pero a dosis bajas solo corrigen los efectos neurohormonales. ¿Ya? Entonces la dosis juega un papel muy importante. Ahora, aquí casi no hay evidencia de RAMS, pero sí de efectos tóxicos. ¿Cuándo se sospecha que digoxina, por ejemplo, o digitoxina está produciendo toxicidad? Cuando aparecen náuseas, mareos, visión borrosa, ¿ya? Entonces, y inmediatamente se debe suspender. ¿Para qué? Para prevenir los efectos cardiovasculares como son las arritmias, ¿ya? ¿Hay efectos a nivel del sistema nervioso central? Sí, somnolencia, cefalea e inclusive confusión mental, ¿ya? Los simpático-miméticos o agonistas adrenérgicos, o también llamados catecolaminas, como dopamina y dobutamina, ¿verdad? Y las bipiridinas, como amfrinona y mirrinona. Dopamina y dobutamina son fármacos de manejo intrahospitalario. Solo se administran por vía endovenosa y la duración de sus efectos es muy corta, es corta. Ahora, dependiendo de la dosis, van a estimular receptores. A dosis bajas, dopamina solo estimula el receptor de dopamina D1. ¿Dónde se encuentra localizado? En el riñón, ¿ya? Dosis intermedias van a estimular al receptor beta 1 y beta 2. ¿Dónde localizo el beta 1? Corazón y riñón. Beta 2, vasos, todo el organismo. A dosis mucho más altas, estimula los receptores alfa adrenérgicos, sobre todo el alfa 1. ¿Ya? Pues que puede haber efectos vasoconstrictores. ¿Ya? Se usa para arritmias, feocromocitomas, cardiomiopatías. Pero en la elección específica que vamos a encontrar es este de aquí, la dobutamina. Dobutamina, ¿ya? A dosis bajas va a estimular al receptor beta 1. Su estimulación va en esta secuencia, beta 1, beta 2 y alfa 1, ¿ya? Al estimular al receptor beta 1 mejora la contractilidad y el volumen minuto del corazón, volumen minuto cardíaco. A dosis mucho más altas, los beta 2, y mejora una vasodilatación coronaria y del músculo esquelético. Cuando estimulan al receptor alfa 1, va a haber una vasoconstricción, pero predominantemente esplácnica.
¿ya? Esplácnica y renal. ¿Ya? En este caso vamos a encontrar que este es un fármaco de elección para manejo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces aquí no aumenta la presión arterial porque predomina su acción en el receptor alfa 1 en vasos esplácnicos, no en circulación periférica, ¿ya? Entonces este fármaco va a aumentar la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular, ¿ya? A través del nódulo auriculoventricular, debiendo asociarse a digoxina en enfermos con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular para controlar la frecuencia ventricular. Los inhibidores de fosfodiesterasa 3 como amrinona y mirrinona, ¿ya? Amrinona y mirrinona aparecieron como una alternativa a los glucósidos cardíacos, ¿ya? Pero mirrinona, por su alta mortalidad, ¿ya? Por RAMs como trombocitopenia, se los ha retirado y han quedado relegados de su uso. El único que está en uso actualmente es amrinona, ¿ya? Estos son fármacos nuevos, vamos a ver. Otra alternativa de fármacos son los antagonistas de receptores de vasopresina, ¿ya? Se ha comparado junto con los YECA en un ensayo clínico. Aún no hay evidencia de RAMs, pero tampoco hay efectos que superen en cuanto a la eficacia que presentan los YECA. O sea, más adelante quizás tengamos más estudios en relación al uso de estos fármacos. En la insuficiencia cardíaca no pueden administrarse otros fármacos, o si se administra, debe evaluarse la interacción y el riesgo que estos pueden presentar a nivel del corazón, ¿ya? Los fármacos inotropopositivos, como los digitalicos, las vitilinas, los agonistas adrenérgicos son útiles para tratamientos de emergencia y sobre todo cuando se usan los glucósidos cardíacos, pues el riesgo es la toxicidad digitálica, ¿ya? Por ello la alternativa siempre va a ser los no inotropopositivos como los YECA, los ARA2, los diuréticos, los vasodilatadores, tanto de administración oral como parenteral, y las RAMs que pueden presentar son tos, hipotensión postural, impotencia, disminución de la libido. Pregunta. Ya, vamos a ver. ¿Quién termina? A ver, pregunta. Hemos visto a todos los antihipertensivos y los fármacos útiles para tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles pueden ser las RAMs en común de todos los antihipertensivos? Tanto diuréticos, simpaticolíticos y vasodilatadores. Hipotensión, ¿qué más? Cefalea por vasodilatación. ¿Qué me decía el joven? Vasodilatación, la cefalea por vasodilatación, mareos, ¿ya? Disminución de gastos, ya, puede ser, sí, una bradicardia, bien, una bradicardia, sí. Estas son las RAMs en común que podríamos llamarlas leves, ¿no? Y una molestias gastrointestinales de cuando se administra por vía oral, ¿ya? Pero es común que haya cefalea, ¿ya? Y el paciente te diga, oiga, yo antes del tratamiento no sufría de cefalea, no tenía molestias con mareo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser su explicación? La hipertensión tiene riesgo de muerte súbita, con una cefalea no.
hipertensión como de insuficiencia cardíaca, disminución de la libido e impotencia sexual. Cuando vaya a administrar a un hipertenso le va a decir, ajá, va a tomar antihipertensivos a los 25 años, ¿ya? No os preocupes, ¿ya? Así que chicas, cuando vea, ¿no? Alguien invite al cine y ve que compra Paclopil, bye bye, le dice, ¿ya? Ya. Bye bye, hasta acá, ¿ya? Así le digan, no es para mi abuelito, no, bye bye. ¿Ya? Así que se me preocupan desde ahora. ¿Ya? Así que no por la hipertensión, sino por los efectos adversos de los antihipertensivos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, evitar la elevación de la presión arterial en primera hora de la mañana, arritmias, prevenir las arritmias, ¿ya? Prevención de la disfunción eréctil, actividad intelectual óptima, calidad de vida y costo eficaz. ¿Ya? Entonces, hay recomendaciones, sí, hoy en día tenemos el INS, no promueve el desorden. ¿Ya? Hay recomendaciones, sí, muchas veces se recomienda, por ejemplo, ¿no? Está de moda, o una época estuvo, creo que ahora ya hay más cuidado, tome aspirina para prevenir los infartos. Entonces se tomaba, eran 80 miligramos, y al final terminaban hipertensos. ¿Ya? No se puede automedicar, por mucho que sean dosis bajas. O se ganó una úlcera gástrica, una hemorragia gástrica, o un daño renal, o peor aún, una hipertensión. Entonces no puede abusarse de los fármacos de esa manera. ¿Ya? Bien, entonces, para mejorar o para entender, digamos, prevenir la hipertensión, mejorar la calidad de vida de la población, la mejor terapia es la prevención, ¿ya? Y a menor costo y sin riesgo, ¿ya?